El Salmo 19, hermanos, es un salmo que, como ya le comenté ahorita, lo escribió David. Y es también un salmo que cada uno de nosotros debemos buscar tenerlo en nuestra mente. Y al leerlo, recordar, pues no solamente la composición, sino también a su autor. Este salmo, el Salmo 19, puede también llamarse, o algunos eruditos de la palabra le han llamado el Salmo de la creación. ¿Por qué? Porque usted empieza leyendo y va a ver cómo el salmista describe que la creación nos habla de Dios. La creación da testimonio de su creador. Y es algo importante porque muchas veces hemos tal vez nosotros escuchado el debate que hay de quién creó todo el universo y quién creó los animales y las plantas y el mar y al mismo hombre. Y pues la palabra tiene respuesta para ese debate, solamente que algunos no lo han querido aceptar. Se niegan, ¿verdad? Y se aferran a sus ideas. Pero la cuestión es que la palabra misma nos dice que la creación da testimonio del Señor. Este salmo se divide en tres partes. Usted, si tiene ahí el salmo, ya sea de manera física o digital, puede ver que está dividido o agrupado en tres partes. La primera, de los versículos 1 al 6, donde el salmista nos habla de la creación del mundo, la creación del cosmos. Luego la segunda sección, en los versículos del 7 hasta el 11, donde el salmista nos habla acerca de la palabra, de los mandamientos, de la ley del Señor. Y la última sección, los versículos del 12 al 14, donde el salmista está hablándonos acerca de Cristo. Y vemos cómo el Señor Jesucristo ocupa un lugar especial en este tema de la redención, de la creación del mundo, de la creación del hombre, de la salvación y también de su gracia. Así que realmente tenemos en este salmo la revelación de Dios. Vemos en este Salmo 19 cómo Dios se revela para que usted y yo lo podamos conocer. Y quiero que veamos las tres formas en las que Dios se revela. Por eso este estudio lo he titulado con una pregunta: ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo se revela Dios? Y vamos a ver las tres maneras en las que este salmo nos dice que Dios se nos da a conocer. Las tres maneras en las que Dios dice que Él se revela. Y quiero que veamos cada una de ellas de una manera breve, pero que la veamos de una manera profunda a la par. Entonces, lo primero que yo observo en los versículos del 1 al 6, que es la primera sección de este salmo, ¿cómo se revela Dios? Es la pregunta, la primera respuesta. Dios se revela por medio de su creación. Si usted quiere conocer a Dios, dicho de otra manera, puede hacerlo a través de la creación. Al simple hecho de usted y yo ejercer la vista que Dios nos ha dado como una bendición, pues podemos llegar a conocer a nuestro Dios. La palabra en los versículos del 1 al 6 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Con estos 6 versículos, David nos está diciendo que Dios se nos revela por medio de su obra, por medio de su creación. Y no sé, hermanos, si usted esté de acuerdo conmigo, pero en el simple hecho de que usted y yo veamos lo que nos rodea, veamos la creación, sobre todo aquí que tenemos la bendición de tener el mar tan cerca, nos queda claro que eso no puede ser producto de nadie más que de nuestro Dios. No sé incluso si usted ha visto en las redes sociales esos videos donde gente que navega en alta mar y que cruza de un continente a otro continente ha grabado y ve cómo el agua de cierto océano choca con el agua de otro océano, y usted ve los colores, y aunque se ven azules, sí hay diferencia. Uno es más como verdoso y el otro es más azulado, y conviven entre ellos las olas, pero no se juntan, no se mezclan. Y eso no tiene otra explicación más que Dios está gobernando su creación. Usted ve también los animales
Digo, si es observador y le gustan, ¿verdad?, algunos animales, y ve realmente la creación que Dios ha creado y se maravilla de eso. A mí, por ejemplo, me encantan, hermanos, los caballos, los leones y los perros. Y cuando yo veo sobre todo a los dos primeros, porque los perros son más comunes, me he acostumbrado más a verlos, pero me quedo maravillado. A inicios de años tuvimos mi esposo y yo la oportunidad de ir a Orizaba y estar con un león, no le miento, de aquí a donde está la segunda silla. Obviamente el león estaba en su jaula, si no ya no estuviera yo aquí. Pero yo me quedé asombrado, hermanos, de ver eso que el Señor ha creado. Y ver su creación es algo que nos hace entender qué tan perfecto es nuestro Dios, qué tan poderoso y tan creativo y soberano es nuestro Señor. Porque usted ve a los animales y aunque algunos se parecen, no son iguales. Los colores, las formas, las texturas, nos habla todo eso creado que podemos observar, que existe un Dios. Este salmo empieza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Aquí no sé, ¿verdad? Pero allá en el norte los atardeceres, hermanos, son hermosos. El cielo se ve rosa, aunque usted no me lo crea. Y cuando mi esposa y yo salíamos de repente a tender la ropa o a hacer ahí más o menos tiempo en la terraza de la casa allá, me acuerdo que veíamos el atardecer y veíamos los colores, cómo el cielo pasaba de ser azul a ser naranja, a ser rosa y luego ya pues se veía algo oscuro. Y al ver eso uno se maravilla y dice: es que esto solo es obra de Dios. Y cuando usted ve la creación, se convence de que Dios se revela a través de lo que ha hecho. Los cielos proclaman la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y también su creación nos cuenta el plan y el propósito del Señor. Desde el principio, la creación ha sido el testigo primitivo de Dios para los hombres. Así que, ¿cómo se revela Dios? Dios se revela por medio de su creación. La segunda parte, la segunda forma en la que Dios se revela, por medio de su palabra. Quisiera que ustedes lean los versículos del 7 al 11 del Salmo 19, por favor. Dice la palabra de Dios: amén. Dice David de una manera repetitiva y constante: Dios se revela por medio de su ley, por medio de su palabra, por medio de la escritura. Y me gusta, hermanos, porque David pues tenía también, así como Dios, ¿verdad?, esa creatividad, porque vea los adjetivos calificativos que da de la palabra. Son tan variados pero tan profundos para que usted y yo entendamos. Dios se nos revela por medio de la Biblia. Cuando usted y yo leemos la palabra, podemos conocer a Dios. De hecho, yo le quiero decir algo: si usted no conoce a Dios, es porque no lee la Biblia. Porque si lee la Biblia, si la escudriña, créame, va a conocer al Señor. Yo quisiera a veces atreverme a hacer algunos exámenes para ver cuánto es lo que usted conoce de la palabra, cuánto es lo que usted conoce de la escritura. Me apagan el micrófono, porque realmente creo que nos llevaríamos una sorpresa, porque creemos que conocemos a Dios y que conocemos su palabra, pero la realidad puede ser distinta. El rey David, inspirado por Dios, nos dice acerca de la palabra algunas cualidades o virtudes, y yo quisiera que usted las pueda ir identificando. Nos dice que la ley, la palabra de Dios es perfecta. Es lo primero que nos dice. Si usted tiene ahí su Biblia abierta en el Salmo 19, póngale una línea ahí donde dice: la ley de Jehová es perfecta. La ley, dice aquí entonces David, tiene esa cualidad perfecta. No le falta nada. Por eso es que
de una manera muy personal, ¿verdad? Nos llegamos a enojar cuando alguien dice algo que la palabra no dice y dice que es palabra de Dios, porque estamos nosotros creyendo que la palabra, la ley, es perfecta, no le hace falta nada, está completa. La ley es esto, perfecta. También nos dice el rey David, la ley es fiel. Subráyele ahí también donde dice el testimonio de Jehová es fiel. La palabra, la Biblia, es el testimonio de Dios. Ahí se queda documentado y descrito todo lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Y entonces la palabra de Dios es fiel. Y dice ahí también, cuando nosotros podemos tener ese acercamiento con la palabra, pues entonces nos llegamos a adquirir sabiduría. Otra cualidad que tiene la Escritura, que tiene la palabra de Dios, es que es recta. La palabra de Dios es recta. Dice ahí, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ahora, yo le quiero decir que solamente alegran el corazón de aquellos que lo obedecen. Aquellos que no obedecen los mandamientos, pues no van a estar alegres, porque saben que hay un castigo, que hay una condenación, que hay cierta consecuencia porque no han obedecido los mandamientos de Jehová. Después nos dice otra característica, el precepto de Jehová, dice, es puro, que alumbra los ojos. Es algo que nos purifica, nos ilumina nuestra vida y nos guía. Es algo que nos permite ir creciendo y madurando, porque es algo puro. Es algo que no está adulterado, es algo que nos nutre, es algo que nos edifica. Después también dice el rey David, inspirado por Dios, la ley de Jehová es limpia. El temor de Jehová es limpio, dice ahí, que permanece para siempre. Entonces nosotros también, al momento de estar leyendo la palabra y conociendo a Dios por medio de la Biblia, vamos siendo limpiados. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la palabra y se da cuenta que está haciendo cosas que no agradan a Dios, el mismo Espíritu Santo, que es Espíritu de Dios, nos va cambiando, nos va ayudando a limpiarnos. Por eso es que usted y yo hemos dejado a lo mejor de hacer ciertas cosas o de hablar ciertas palabras, porque la misma palabra que estamos leyendo y estudiando nos va limpiando. Otra cualidad que nos dice David, la palabra de Dios es verdad. Dice ahí, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así que también la palabra de Dios es justa, es verdad. Si usted quiere saber entonces lo que es correcto, lo que es cierto, basta con que usted esté escudriñando la Escritura. Y ahí se va a dar cuenta de cómo Dios se ha revelado con todas estas cualidades, características y virtudes. Así que esta sección, hermanos, la sección central del Salmo 19 tiene como propósito que usted y yo amemos la palabra de Dios, que usted y yo atesoremos la Escritura, porque Dios se revela por medio de su palabra. Por eso es que usted tiene que poner mucha atención en su estudio de la palabra. Que sea un estudio diario, constante, profundo y sobre todo que esté poniendo en práctica. Porque Dios se revela por medio de su palabra. Entonces, si usted y yo queremos conocer a Dios, pues debemos conocer la palabra. Debemos estudiar la Escritura. Y la última forma en la que Dios se revela, según este Salmo, Salmo 19, versículos del 12 al 14, lo leemos juntos, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios también se revela por medio de Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, y con autoridad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Dios también se revela por medio de Cristo. Este salmo también nos estaba anunciando acerca de la obra que Jesús iba a hacer a nuestro favor. Y nos dice aquí en palabras de David, ¿quién puede discernir? ¿Quién puede conocer y entender sus propios errores? Se pregunta el escritor. Y yo creo que esa es también una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué me sigo equivocando? ¿Por qué sigo cometiendo el mismo error?
¿Por qué sigo batallando con las mismas acciones y actitudes? Pues era algo que se hacía también y se preguntaba David, pero encontró respuesta, porque no he dejado que Cristo viva en mí, que Cristo sea mayor y yo venga a ser menor. Entonces nosotros podemos también entender que Dios se nos ha revelado por medio de Cristo. Cuando usted y yo empezamos a conocer a Jesús, también empezamos a conocer a Dios, a conocer cómo es Él, lo que Él quiere, lo que Él espera de nosotros. Por eso es importante que todos nosotros tengamos un encuentro con Jesús. No nada más que lo conozca, sino que usted tenga un encuentro con Cristo. Y eso se ve al momento de que usted refleja un cambio en su actitud, en su actuar, en su manera de hablar, en su manera de pensar. El salmista dice aquí que nosotros no podemos comprender nuestros errores, que no podemos discernir. Y entonces eso nos lleva a entender que necesitamos la ayuda, y la ayuda de alguien que es superior, y ese es nuestro Dios. Algunos de nosotros somos muy hábiles para emplear pretextos, para dar excusas, pero le quiero decir que Dios no va a aceptar ningún pretexto o ninguna excusa cuando estemos delante de Él. Él dice que sí podemos llegar a comprender nuestros errores y a tener discernimiento, pero para eso necesitamos aceptar la ayuda que viene de parte de Cristo. Y el versículo 12 nos dice aquí que para hacer eso entonces debemos librarnos de los errores que nos son ocultos. Dice aquí de manera textual: líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Además de liberarnos de esos errores, de esas cosas que sabemos que están mal, pues debemos también liberarnos de esa actitud que no es la correcta. Una actitud orgullosa, una actitud soberbia. Y entonces dice el salmista: seré íntegro y estaré también libre de gran rebelión. Esa gran rebelión, ¿sabe cuál es? Rechazar a Cristo Jesús, rechazar su poder, rechazar su amor, rechazar su guía y su dirección. Y aunque usted no lo vea como algo normal en su vida, le quiero decir que a veces es más normal de lo que usted y yo pensamos. ¿Por qué? Porque no dejamos a Cristo transformarnos, no dejamos a Cristo actuar en nuestra vida, y estamos entonces cayendo en esa rebelión. Nos estamos negando a que Cristo nos transforme y nos cambie. Así que, mis hermanos, que Dios nos libre de rechazar al Señor Jesucristo, porque a través de Cristo Dios se nos ha revelado. Termino diciéndole esto: el salmista ahora nos dice que podemos escuchar y con frecuencia también decir, como lo dice él al final: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mía y redentor mío. Le invito a que cierre sus ojos y ore juntamente conmigo. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte, Señor. Sabemos que te has revelado para que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro contigo. Permítenos, Señor, aprovechar estas maneras en las que tú te estás dando a conocer y en las que nosotros podemos tener, Señor, también una comunión contigo. Permítenos, Señor, ver la creación y ver ese poder que tú tienes, esa autoridad con la que gobiernas, Señor, lo que has creado. Permítenos, Padre, también escudriñar la Escritura, porque a través de ella podremos conocerte más. Ayúdanos, Señor, a atesorar los mandamientos, a obedecerlos, a amarlos y a compartirlos, Señor, para que realmente podamos tener un conocimiento completo y pleno de ti. Ayúdanos también, Señor, a entender que por medio de Cristo te nos has revelado. Si queremos conocerte, debemos ver a Cristo y no solamente observarlo, sino también verlo reflejado en nuestra vida. Permítenos, Señor, que cada día que pasa en nuestra existencia podamos tener un mayor conocimiento de quién tú eres y podamos reflejarlo, Señor, con la gente que nos rodea. Que puedan notar, Señor, que te conocemos, pero también que tenemos un encuentro y una relación contigo todos los días de nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.